Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Comenzamos hablando de automovilismo porque hoy llegaron buenas noticias a nuestro país por parte de la Federación Internacional de este deporte, el deporte automotor. Se dio a conocer ya el calendario 2018 precisamente de lo que es los Gran Premios. Y México, otra vez el Autódromo Hermano Rodríguez, será sede de este evento el próximo año a finales de octubre. La Federación Internacional de Automovilismo reveló el calendario de la temporada 2018 de la Fórmula 1, donde se oficializó que el Gran Premio de México se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre. Tras el anuncio de la FIA, se confirmó que el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México será sede por tercer año consecutivo del Gran Premio el último fin de semana del mes de octubre del 2018. El calendario 2018 de la FIA contará con 21 sedes y dará inicio el 25 de marzo en Melbourne, Australia, y finalizará el 25 de noviembre en Yas Marina, Abu Dhabi. En este 2017, el Gran Premio de México se realizará del 27 al 29 de octubre. 21 Noticias. Y fue abanderada aquí en la Ciudad de México, en el Centro Deportivo Israelí, la delegación mexicana que viajará para participar en la Olimpiada Judía. La delegación mexicana que participará en la Macabeada en Israel fue abanderada en la Ciudad de México para cumplir con el protocolo previo a la competencia que se llevará a cabo del 4 al 18 de julio próximo. La ceremonia se realizó en el Centro Deportivo Israelita, donde el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, tomó protesta a los atletas mexicanos que se enfrentarán a rivales de Polonia, Suecia, Grecia, Inglaterra, Alemania y Francia, entre otros. En el evento, Leonardo Katz, presidente del Comité Macabeada, expuso que este año se celebrarán 85 años de la Olimpiada Judía, evento que se ha convertido en el tercero más importante después de los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos. La de este año será la 20ª edición de la Macabeada, que tendrá su ceremonia inaugural el 6 de julio en el Estadio Teddy, evento que reunirá a 10,000 deportistas de 80 países que competirán en 47 deportes. 21 Noticias. Bueno, y Juan, como te platicaba al inicio del noticiero, buenas noticias hoy para el fútbol mexicano. Irving Lozano, el jugador ex ya de Pachuca, fue oficializado como contratación del PSV de Holanda. Un equipo, hay que decirlo, Juan, que se ha convertido en la tierra prometida para los futbolistas europeos. Ahí llegó Carlos Salcido, ahí llegó el Maza Rodríguez, ahí llegó Héctor Moreno, ahí llegó Andrés Guardado y hoy llega Irving Lozano, que es considerado, y bien, con creces, la joya del fútbol mexicano. El famoso Chucky tuvo que abandonar la concentración de la selección nacional allá en Rusia, se encuentra participando con el Tri en la Copa Confederaciones, tuvo el permiso del cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos Osorio para hacer un viaje fugaz. Aquí estamos viendo imágenes que precisamente distribuyó el club holandés de su llegada a Eindhoven, que es la ciudad donde juega el PSV, ya para signar el contrato que lo une de manera oficial, un contrato por 6 años, 6 años, el contrato es hasta el 2023 y según palabras de Jesús Martínez, propietario del Pachuca, es la transacción más cara para un futbolista mexicano al extranjero. No quiso decir la cifra, pero o sea, nunca antes en la historia habían dado tanto dinero por un futbolista mexicano. Y tanto tiempo, vaya que le deben de tener fe. Así es muy buen jugador, ojalá y se mantenga en el nivel que mantuvo aquí la Liga MX allá en Holanda. Es la información deportiva, Juan, muchas gracias. Muchas gracias.